Gracias. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno que el Consejo Nacional de Educación se una con proceder un esfuerzo de este tipo. Yo creo que es parte de este institucional tan necesario para pensar esos temas. Voy a tratar de comentar algunas cosas, añadiendo algunas otras, pensando un poco en las tres preguntas que fueron planteadas para la mesa, que son qué tipo de conocimiento produce el audiovisual, qué tipo de saberes y visiones del mundo se configuran a través de los medios, y qué se entiende por educación en y a través de los medios de comunicación. Creo que en primer lugar es importante tomar en consideración lo siguiente, ¿no? Hemos pasado de lo que se llamó en algún momento la multimedialidad, es decir, los multimedios, a la convergencia tecnológica. Eso en términos un poco conceptuales, ¿no? La convergencia tecnológica nos habla de dispositivos, de formatos y de sistemas que integran texto, imagen y sonido. Para decirlo de otra manera, hoy estamos en el mundo de las pantallas, e incluso cuando uno está viendo televisión, está leyendo, está escuchando y está mirando. Entonces estamos en una etapa donde hay nuevas retóricas, donde hay lenguajes de la comunicación que dialogan entre sí, y un contexto que yo llamaría de mucha o de alta o de mucha interactividad. Es por eso que no podemos pensar más desde el audiovisual únicamente, y tampoco podemos pensar desde lo que se llamaron las tecnologías tradicionales, televisión, radio, cine, prensa, a las llamadas nuevas tecnologías, que ya no son nuevas tecnologías, como son las digitales, porque hoy día hay una convergencia digital que ha cambiado las condiciones del acceso, uso y posibilidades de producción, como también la condición del sujeto que mira, lee, recibe, etc. Las habilidades mentales, las habilidades tradicionales, digamos, y que se plantearon a nivel de la educación como fueron el esfuerzo, la concentración, la atención y la capacidad de comprensión, requieren de nuevas habilidades. Esas habilidades que estuvieron centradas en la lectoescritura ya no son las únicas. Hoy día podemos hablar de otros aprendizajes, de aprendizajes colaterales, de aprendizajes invisibles, como hablan algunos autores, del desarrollo de una capacidad, de una mentalidad muy crítica, que nos hacen pensar en nuevos tipos de conocimiento. Por ejemplo, cuando Sartori escribió su libro en el año 2000, el Homo Videns, que para algunos fue la maravilla en su crítica a los medios de comunicación, especialmente a la cultura masiva, en realidad tenía, creo yo, una serie de limitaciones en su enfoque. Hay quienes hoy día son muy críticos frente a las tecnologías. Piensan que las tecnologías nos mantienen en el ámbito de lo que podríamos llamar la superficie de las cosas, que no nos permiten profundizar, que están sometidas a una mirada que se queda en lo exterior y no puede desarrollar un análisis crítico. Yo quisiera acercarme más bien a quienes piensan, no porque crea que tienen razón en todo ello, pero quisiera acercarme un poquito a quienes piensan en cómo hacer un uso educativo de las tecnologías, en cómo aprovecharlas, en qué nuevas competencias hay que desarrollar, y en ese sentido me atrevo a decir, parafraseando a Johnson, que la televisión sirve para pensar. Tal vez al revés de lo que muchos piensen, que la televisión anula el pensamiento. Yo creo que hoy día la televisión, y hay mucha producción televisiva que sirve para pensar. Para empezar, las propias series televisivas en la complejidad de su narrativa. Entonces, las capacidades de conocimiento, ahí me olvido de señalar una cosa que me parece bien importante. Creo además que esta relación de los jóvenes, de la gente joven, con las tecnologías en general, es una relación que no pasa solo por la razón, sino pasa por la emoción, pasa por la pasión, por los intereses, por el gusto. Eso es un elemento muy importante que a veces los maestros no terminan de entender. Y es por eso que
ese elemento debe hacernos pensar en una serie de otras capacidades cognitivas que están desarrolladas, por ejemplo, a través de las redes sociales, y que no podemos ignorar. Yo releía a Margaret Mead, quien avisoraba, ¿no?, al siglo XXI como el de lo que se llamaron las culturas posfigurativas, es decir, donde los grandes aprenderíamos de los chicos y los chicos de los grandes. Y digo esto porque yo creo que tenemos que entender que efectivamente estamos viviendo un momento de muchas fracturas que tienen que ver con lo digital, pero no en sí mismo con el acceso a la tecnología, porque ese acceso a la tecnología depende de las condiciones educativas que traen los niños, y portan los niños desde la escuela. Y esas son las que le van a permitir hacer un uso mejor o menos bueno de las tecnologías. Y en ese sentido quiero señalar que tenemos que entender también que se están reeditando los procesos de inclusión. Hoy día que hablamos tanto de la inclusión, se están reeditando los procesos de inclusión, no solamente por el escaso acceso que puede haber a la tecnología, sino que lo estamos reeditando justamente porque no existe una comprensión, muchas veces en la educación, sino instrumental de la tecnología. Quiero decir, se piensa que basta que los maestros aprendan ciertos programas o utilicen un PowerPoint, cuando un PowerPoint puede en algunas oportunidades ser lo más aburrido del mundo. Porque un profesor puede ser muy interactivo, puede entender lo que significa la colaboración en el aula, puede entender lo que significa llamar a la participación de los niños, puede entender lo que significa buscar su creatividad y la innovación y no tener tecnología. Y puede al revés ocurrir un profesor que tiene toda la parafernalia tecnológica y que es absolutamente aburrido, no participativo y no interactivo. Es por eso que a mi entender la formación y la capacitación del maestro pasa por comprender qué es lo que está cambiando en nuestros niños, cuáles son los vínculos que tienen nuestros chicos y por qué el orden argumentativo tradicional se ha quebrado y los chicos son mucho más prácticos, mucho más concretos, tienen que entusiasmarse para hacer cosas nuevas, para producir. Entonces, la capacitación del maestro yo creo que va por otro lado, por entender qué está cambiando en el mundo laboral de ellos mismos, qué está cambiando en el mundo cotidiano de sus hijos y de los niños que educan, para poder entender cómo se va a utilizar los medios y las tecnologías con fines educativos. Termino planteando algunas ideas sobre lo que debiera ser la relación esta que estamos llamando entre comunicación y educación. Y pienso lo siguiente, ¿no? El sistema educativo peruano ha tenido algunos aciertos y muchas dificultades en la incorporación de los medios. Posiblemente los mayores aciertos están en los colegios privados y los mayores aciertos están, por lo menos de lo que hemos investigado nosotros en la Universidad de Lima, y muchos proyectos van a ser presentados ahora, proyectos interesantes hechos desde fuera de la escuela para los niños, que se han hecho en Cusco, que se han hecho en muchas ciudades, y que son proyectos importantes donde se incorpora, ¿no?, a la comunidad y la realidad cultural de los niños utilizando los medios de comunicación. Entonces, indudablemente, yo creo que un reto a las autoridades educativas es entender que se están reeditando estos procesos de inclusión y que por lo tanto hay que investigar. Yo creo que una cosa que falta mucho en el sector educativo, yo realmente hago un llamado ahí al Consejo Nacional de Educación, hay que conocer, hay un libro lindo de Patricia Ames, publicado recientemente, donde hay un estudio de las percepciones de los maestros, ¿no?, y de los niños acerca de la educación, que nos deja boquiabierta. Yo les recomiendo la verdad este libro, porque entendemos que los niños en realidad están valorando mucho más la educación de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces creo que hay que continuar con lo que es la investigación, desarrollar una investigación educativa permanente sobre las valoraciones de los maestros, la de los chicos, la de los padres de familia.
Y luego, definir un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de la nueva alfabetización. Ya no tengo tiempo para desarrollar esto, pero yo creo que mucha de esta nueva alfabetización pasa por entender que las lógicas del aprendizaje son otras. Ya el conocimiento no se agota ni en el libro, ni en el maestro, ni en la palabra del maestro. No, el conocimiento está por fuera. Entonces la función del maestro es otra. Hay un autor brasileño, que no me acuerdo de el nombre, que dice: el maestro debe ser un arquitecto de recorridos. Tiene que acompañar esos procesos de aprendizaje, pero para eso tiene que entender qué está cambiando. Muchas gracias. Yo me estaba preguntando, entre las muchas aristas que tiene el tema, yo me estaba preguntando si es posible la alfabetización mediática en la escuela. Y si es nada más cuestión de crear un espacio, dar pautas para meter un curso de medios, digamos, en la escuela y ya está. Hemos formado jóvenes críticos con los medios, ¿no es cierto? Cuando en realidad la misma situación de indefensión que tienen los escolares frente a los medios la tienen frente a la escuela. Porque la escuela tiene exactamente, como decía de cierta manera, los mismos vicios que tienen los medios y dejan desarmados igualmente a los niños y jóvenes frente a los medios como están frente a la escuela y su currículo y sus libros y los maestros dogmáticos y demás, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se escoge la fuente? ¿No? Cuando queremos, o hasta qué punto lo que dice la fuente es verdad. Entonces, cuando en un libro escolar nos dicen que San Martín liberó a los esclavos, los chicos repiten como papayos. Lo mismo, y la pregunta es, ¿a qué esclavos liberó Castilla entonces? 30 años después, ¿no? ¿De dónde salen los esclavos? Lo mismo que cuando los medios nos dicen que Perú puede clasificarse para el Mundial de Fútbol, ¿no es cierto? O que el adulterio es normal, porque si ustedes ven las novelas, en todas el libreto tiene que ver con adulterio, como lo más normal, lo común, pues, ¿no es cierto? El Photoshop, así como hay Photoshop de las modelos, ¿no? Que las estilizan para que parezcan delgaditas y eso induce a que la gente que se identifica con ellas no coman, porque ese es el modelo de belleza. También la escuela hace Photoshop. Por ejemplo, miren ustedes la imagen de Bolívar. Bolívar parece blanquito, ¿no? Miren la imagen de Atahualpa, parece enorme, cuando eran bajitos. Bolívar era zambito. Miren la imagen de Daniel Carrión. Daniel Carrión, que era un cholito bajito de Pasco, es presentado como un limeño blanco alto. Hay Photoshop también en lo que presenta, y si no somos capaces de criticar eso, ¿cómo vamos a criticar los medios? No estamos siendo educados para descifrar las trampas que nos traen las fuentes. Los sesgos, por ejemplo, para escoger de toda una noticia o una información, ¿qué escoger? En la escuela, por ejemplo, o en los medios, se escoge de todo el viaje de Humala a la PLEC y todo lo demás, se escoge la escala en París. Esa es la parte que los medios consideran relevante. Así como en el caso de Colón, por ejemplo, consideran relevante que fue uno de los primeros que llega de España a América. Y no hablan, por ejemplo, del genocidio de los haitianos, porque eso no queda bien, pues eso no interesa. Lo interesante es que Colón llegó a América. Se escoge de todo ese paquete en la escuela aquello que los maestros dogmáticamente deciden que quieren darle importancia, sin permitirle a los estudiantes cuestionar si eso es realmente lo más importante y si tiene sentido hacerle monumentos a Colón. Igual que ocurre en los medios, cuando escogen y nos transmiten dogmáticamente lo que deberíamos saber. Por otro lado, también en relación a las fuentes, por ejemplo, si nosotros queremos analizar, muchas veces me ocurre cuando se discute si las escuelas donde solo hay hombres
o solo hay mujeres que son mejores que las mixtas. Entonces, dependiendo de la fuente que escojan, van a encontrar todas las justificaciones. Los que tienen colegio de hombres muestran argumentos de que esos son los mejores, los que tienen colegio de mujeres muestran que lo mejor, y los que tienen colegios mixtos muestran que los otros dos no sirven. Entonces depende de la fuente. O si hablamos de este conflicto que ustedes conocen entre religión y ciencia, ¿no? Cuando hablan de la teoría de la evolución. Si escojo la mirada religiosa, diré unas cosas; si escojo la mirada científica, diré otras. ¿Cuál es la fuente correcta? Si los estudiantes no pueden ser expuestos a diversidad de fuentes y solamente tienen que asumir como cierta aquella que el profesor escogió para transmitir, es exactamente lo mismo que cuando uno ve un noticiero y tiene que tragarse como verdad lo que ese canal, con su propia agenda, decidió que es lo importante para ser visto por los espectadores. El otro tema es quién pone la agenda. En el caso de los colegios, la agenda oficial la pone el ministerio a través del currículo, pero la agenda práctica la ponen las universidades a la hora de definir cuáles son los requisitos para ingresar a la universidad. Eso pesa más que cualquier otro currículo. Pero tanto las universidades como los colegios consideran que lo más importante es la matemática. Por angas o por mangas aterrizamos en matemáticas. Sin embargo, diría yo que la agenda de los medios, ¿quién la pone? Los intereses políticos y empresariales de los propietarios y la publicidad. Y entonces resulta que para los medios la matemática no existe. No es interesante. Pero si un estudiante no es capaz de confrontar estas cosas que le instalan como verdades absolutas, incuestionables, indiscutibles en la escuela, ¿en virtud de qué va a poder cuestionar la que le presentan los medios? El otro tema, cuando nos hablan de valores, hay que ser tolerante, hay que ser permisivo, hay que, digamos, aceptar ponerse en el lugar del otro y demás. Yo siempre me pregunto, ¿cuándo ha sido la última vez que ustedes han visto un medio de comunicación reconocer que se equivocaron? A su vez, ¿cuándo ha sido la última vez que han visto a un profesor decirle a sus alumnos que se equivocó? Entonces, otra vez, aquello que nosotros no ensayamos, no permitimos que ocurra en la escuela, no va a generar un espíritu crítico, confrontador con lo que aparece en los medios. Y por eso yo sigo pensando si esta alfabetización mediática es una ficción o es una posibilidad. Por otro lado, la conexión entre la información y las emociones. Hoy día estaba leyendo un libro de Gerber que preguntaba ¿por qué ha sido tan popular Harry Potter? Y él decía, Harry Potter ha sido muy popular por dos razones. La primera razón, porque habla del mundo de los jóvenes con mucha fantasía, con mucho misterio, con mucho dramatismo, pero que ocurre en una escuela además, y entonces los jóvenes pueden identificarse con eso. La segunda razón es porque no está en el plan lector. Si estuviera en el plan lector, ya los profesores se ocuparían de malograrlo, ¿no? Porque en lugar de disfrutar del libro, entonces dirían quién lo escribió, a dónde lo escribió, cuál es el libreto, cuál es la trama, quiénes son los actores, qué dice la página 1, qué dice, cómo empieza, y entonces se acabó el misterio. Y entonces, ¿cómo se conecta la parte emocional, interesante del estudiante frente a un material en la escuela comparado con los medios? Los medios lo hacen bien. Los medios sí son capaces de movilizar emociones de una manera muy, muy intensa, y en eso sí la escuela no ha aprendido nada de los medios, porque la escuela sigue siendo altamente aburrida y los medios sí tienen la ventaja de saber cómo ser entretenidos.
Quizás si la escuela aprendiese de los medios cómo hacer una educación más entretenida, más divertida, que tiene que ver con respetar los sentimientos, las emociones, los deseos, las preocupaciones de los estudiantes, quizá podría, más interactiva además, podría competir de alguna manera, o no competir, pero relacionarse de una manera distinta con los medios. Para terminar, la escuela lo que nos muestra al común de los alumnos es, si vemos la relación profesor-alumno, ¿no? Es como si tuviéramos a un televisor blanco y negro, con un solo canal, con un solo programa, transmitiendo a los estudiantes, a todos por igual, sentados en silencio, tratando de competir con una televisión multimedia interactiva con 500 canales donde los alumnos pueden escoger el que quieren en el momento que quieran. Mientras la escuela no pueda construirse internamente como un multimedia interactivo para escoger y donde los intereses de los estudiantes tengan algún valor, siempre van a ganar los medios. Y toda esta ficción de la alfabetización mediática en la escuela no va a dejar de ser una ficción. Ok, gracias. Gracias.